Hola, soy Victoria Rolón, soy ingeniera agrónoma y desde mi canal Agrovicto te voy a enseñar y te voy a contar qué estudian en agronomía. Muchas de estas frases te deben resonar en este momento que estás decidiendo o queriendo ver qué es lo que estudias, qué profesión vas a elegir para tu futuro. Tal vez empezás a decir, bueno, me gusta el campo, o como mi familia tiene una finca, tiene un establecimiento, quiero estudiar algo para poder seguir con la empresa familiar, o porque te gusta la naturaleza, porque querés cuidar el ambiente. Muchas de esas frases te resuenan, pero realmente no sabes qué es lo que implica empezar a estudiar ingeniería agronómica. Soy Victoria Rolón, ingeniera agrónoma, y te voy a introducir al mundo de la agronomía. Suscríbete a mi canal y podés compartir este video con otras personas que estén en la misma situación que vos. Para empezar, tenés que saber que agronomía está dentro de lo que se llaman las ingenierías. Entonces, si está dentro de estas carreras que son ingeniería, vas a tener ciertas materias que a veces te van a resonar que no están tan relacionadas con el campo o con el ambiente o con la naturaleza. ¿Por qué? Porque son materias específicas que se dan los 3 primeros años y que componen básicamente casi todas las carreras de ingeniería, como otras ingeniería industrial o ingeniería química. ¿Y cuáles son esas materias o esos espacios curriculares? Bueno, ya vamos a ver más adelante cuáles son. Pero antes de eso, vamos a ver cómo la estructura básica, ¿sí?, que vos vas a tener para empezar o durante el cursado de esas ingenierías. ¿Y cuáles son? En la facultad que yo estudié, en esta universidad, actualmente el plan de estudio, y esto es importante que lo tengas en cuenta, ¿sí? Cuando vayas a inscribirte en cualquier universidad, consulta qué plan de estudio está vigente. La mayoría, casi todas, podría decir casi todas las facultades y las universidades hoy tienen su página web, sus plataformas, donde está toda la información. No dudes en consultar, en inscribir y preguntar cuál es el estudio vigente, porque en algunos casos están en pleno cambio de plan de estudio, entonces vos podés haber visto uno y después cuando vas a inscribirte está vigente otro plan de estudio. En mi caso, actualmente hay 52 materias o espacios curriculares que se llaman. Cuando yo me recibí eran 36 materias, pero tenían otras cosas que más adelante te voy a contar que tuve que hacer para poder recibirme. Cada uno de esos espacios curriculares tienen una carga horaria semanal, que también la tenés disponible en cada facultad. Y lo que tenés que tener muy en cuenta para organizarte en tus estudios son la clase, digamos, lo que son, si son materias semestrales o anuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ser importante a nivel organizativo cuando vos tengas que ir a rendir esas materias para poder tenerlas aprobadas. ¿Qué otra cosa tenés que tener en cuenta cuando empieces la facultad y sobre todo en agronomía? Es la condición que vas a tener vos como estudiante frente a esos espacios curriculares, frente a esas materias. Vas a poder cursar como alumno, como estudiante regular, como un estudiante en condición de libre o como un estudiante en condición promocional. Y después vamos a hablar de las correlativas. ¿Qué quiere decir cada una de estas opciones? Bueno, si sos un alumno, un estudiante en condición regular, quiere decir que estás cursando esa materia con las condiciones que pone cada profesor, cada docente, es decir, un mínimo de asistencias a clase, un mínimo de aprobados en los parciales o en los trabajos prácticos que tengas que presentar en esa materia. Si estás cursando en condición de libre en esa materia, quiere decir que no estás cumpliendo con estos requisitos de alumno regular. Es decir, que no estás yendo, no estás asistiendo
a esas clases, no estás cumpliendo con el mínimo de asistencia, generalmente piden entre un 70 o un 80% de asistencia a las clases, también un 70%, 80% de trabajos prácticos presentados y una determinada nota de parciales aprobados y a su vez una cantidad también de parciales aprobados. Entonces, seguramente no estás cumpliendo con esas condiciones y estás en condición de alumno o de estudiante libre, ¿sí? ¿En qué cambia esto de ser regular o libre? Bueno, cuando vos vayas a presentarte a un final, que es cuando vos te presentás a rendir para que te pongan el aprobado en esa materia, vas a tener distintas situaciones de examen, ¿sí? No es lo mismo un examen que te tomen como estudiante regular que un examen que te toman como estudiante libre. Generalmente el estudiante regular ya tiene, como fue aprobando parciales, ¿sí? Que serían los exámenes en el nivel secundario, como ya fuiste aprobando esos parciales, hay temas que ya los docentes te dan como que ya están estudiados y aprendidos, entonces te toman otros distintos temas en ese final, ¿sí? En cambio, en condición de libre, como no estuviste cursando esa materia, el examen que vas a rendir es distinto. Y esta condición de promoción no la tienen todas las materias, pero si hay espacios curriculares que la tienen, está muy bueno que lo aproveches, que te esfuerces y que realmente aproveches estos espacios curriculares que se pueden promocionar, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay espacios curriculares que te permiten, a través de los parciales que vas aprobando o los trabajos prácticos que vas presentando y aprobándolos, que ya puedas con esa nota por encima del 80%, que ya puedas tener, entre comillas, aprobada la materia. Y posiblemente cuando vayas al final solamente tengas que hacer una exposición oral o presentar algún trabajo práctico o algún coloquio que se llama, ¿sí? Entonces, y esto te permite ya ir como aprobando la materia a medida que la vas cursando. Por lo tanto, ya cuando llegas al final es una materia menos que tenés para rendir. Esto es algo que yo siempre recomiendo que lo aprovechen. Vale la pena esforzarse y estudiar y promocionar porque así vas ya dejando materias aprobadas dentro de todo tu plan de estudio. ¿Y qué es esto? Las correlativas. Bueno, es importante que siempre tengas presente el plan de estudio y en tu primer año veas cuáles son las materias anuales, cuáles son semestrales y que tengas en cuenta al año siguiente, para tu segundo año de cursada, qué materias necesitas sí o sí tener aprobadas para poder cursar esa que está en segundo año y así sucesivamente todos los años de la carrera, porque puede pasar que dejes alguna materia sin rendir, sin aprobarla y estés en un segundo, un tercer año y resulta que todavía tengas pendiente aprobar alguna del año anterior y no te van a permitir cursarla, no te van a permitir ser alumno o estudiante regular de esa materia, ¿sí? Entonces, esas materias correlativas también tenés que ir averiguando y preguntando cuál necesitas tener aprobada para poder cursarla, ¿sí? Eso se da año a año y también es algo que tenés que organizarte dentro de tu agenda de estudio. Esto es a nivel general durante toda tu carrera, durante toda agronomía, que vayas siempre conociendo qué espacios curriculares son regulares, libres, promocionales y cuáles son las correlativas. Pero ahora vamos a volver eso de por qué es la ingeniería, ¿sí? Si tenés alguna duda, algún comentario, anda dejándolo abajo y vamos a armar un video si es necesario para que vos puedas sacarte todas tus dudas. Estas ingenierías en los primeros 3 años son de mucho cálculo, ¿sí? Con química, física, estadística, y son generalmente los primeros 3 años de las ingenierías, ¿sí? De agronomía, los primeros 3 años. Lo que no quiere decir que no tengas algunas materias que te van relacionando con lo que es la carrera en sí, con lo que es la profesión en sí. Pero tenés que tener en cuenta que si no tenés una base de matemática, de química o de física, es bueno
que antes de empezar la carrera empieces a prepararte un poco respecto de estas materias básicas, ¿sí? O si por ahí, como pasa a veces que no te gustan tanto, bueno, es importante que te empieces a amigar un poco con esas materias para que cuando empieces a cursarlas no se te sea tan difícil. Y generalmente empezás a preguntarte, bueno, ¿y dónde está el campo? Y bueno, ¿y los cultivos? ¿Y por qué no estamos viendo temas relacionados con la naturaleza? Pero si te interesa saber cómo aplicamos todas esas materias en la profesión, quiero que después te suscribas para que sepas cuándo va a estar disponible el video donde vamos a hablar específicamente cuando ya estamos recibidos y cuando ya estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta parte del campo, de la naturaleza que vos querés y que decís, bueno, ya me anoté a estudiar agronomía y las voy a tener ahí y voy a empezar a salir al campo? Bueno, generalmente después del tercer año, después que pasamos todas esas materias de física, química y que ya empezás a ver botánica o biología, que es la base de toda la parte de la parte vegetal, de la parte de las plantas, empezás a tener materias más aplicadas. Esas se dan a partir de cuarto año, ¿sí? De cuarto año para adelante hay facultades en las cuales ingeniería agronómica dura 5 años de cursada, hay otras donde son 6 años. Yo específicamente cuando estudié tuve 6 años, son 6 años de cursada específicamente. Hoy por hoy ese plan de estudio está en 5 años. Lo que no quiere decir, a ver, que te puede tomar 6 años, un poco más, un poco menos. Todo depende, cuando entras a la facultad, del ritmo de estudio que vos le pongas. Eso ya es responsabilidad de cada estudiante, ¿sí? Entonces, los objetivos te los pones vos, las metas de estudio te las pones vos, pero es importante que no dejes ese ritmo de estudio porque son materias que algunas son anuales, entonces llevan todo un año de cursada, por lo tanto son bastante extensas, ¿sí? Entonces es ahí donde uno tiene que ir planificando el ritmo de estudio. Cuando estás ya en cuarto, quinto o sexto año, depende de la universidad, bueno, sí ya empezás a ver materias mucho más aplicadas, empezás a tener salidas a campo, ¿sí? Y qué es importante, y siempre quiero dejar este mensaje, es que las ingenieras agrónomas, los agrónomos, damos soluciones, brindamos estrategia y usamos mucho la creatividad. Por eso siempre tenemos esas materias de matemáticas, de física, de química, porque estamos trabajando también con sistemas biológicos y tenemos que empezar a tomar datos, esos datos hay que analizarlos. ¿Y cómo lo analizas? Y bueno, realmente, generalmente usás gráficos, muchos gráficos para interpretar, estadística. Entonces, todo eso que vos ves en primero, segundo y tercer año tiene una razón de ser que te lo voy a contar en el próximo video cuando ya apliquemos en la profesión. Es una profesión tan amplia, es una carrera tan amplia que a partir de cuarto año empezás a ver, sí, más específico, la diversidad de cultivos, tanto extensivos como intensivos, y también todo lo que sea aplicado para poder tener esos cultivos, desde tecnología, desde riego, drenaje, edafología, toda la parte de suelo, toda la parte de cultivos de cereales y oleaginosas, horticultura, lo que son cultivos intensivos y producciones de granja. Todo eso empezás a ver a partir de ese cuarto año, ¿sí? Y también empezás a tener eso que querías hacer allá en primer año, que son esas salidas y esos trabajos prácticos más a campo, donde generalmente viajas mucho, si bien son visitas a instituciones, a campos de productores o empresas que están dedicadas específicamente a la producción agropecuaria, son viajes que hay que aprovecharlos, son trabajos prácticos que realmente hay que sacarle el jugo porque es ahí donde tenés tus primeros contactos con los profesionales que están trabajando y que están en el día a día de la agronomía, sea en cultivos extensivos, sea en la parte agropecuaria relacionada con la ganadería. Entonces es importante que
lleves siempre lo que vas a dar en ese práctico, que lo tengas presente y que hagas te saques todas las dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque después realmente cuando estés trabajando, estos prácticos te puedo asegurar que te sirven mucho porque sabes a qué fuente ir, a dónde recurrir, qué institución está relacionada con ese trabajo que vos vas a realizar. Y en esas materias más aplicadas, con esos trabajos prácticos, ya vas a tener muchas más salidas y vas a estar mucho más relacionado, ¿sí? Entonces, esos primeros 3 años que a veces uno no le encuentra el sentido dentro de la agronomía, los empezás a aplicar en estos últimos años de la carrera. Y acá, así como en los primeros 3 años tenés que organizarte con esas materias básicas, en estos últimos años vas a tener, depende de la universidad, depende de la facultad, vas a tener distintas opciones para llegar a tener tu título de ingeniera agrónoma o ingeniero agrónomo. Y puede ser que el plan de estudio tenga, digamos, materias optativas o tesis o pasantías o algún mix de estas opciones, ¿sí? ¿Qué son cada una de estas? Bueno, primero que depende del plan de estudio, estas opciones van a permitir que después que tengas aprobadas todas esas o 52 materias o 40 o 48, depende del plan de estudio, la cantidad que diga tu plan, además de tener aprobadas esas materias, seguramente vas a tener que cumplir con alguna de estas posibilidades, ¿sí? Esto siempre tenés que averiguarlo en tu facultad y es específica de tu facultad. No todas son iguales. ¿Qué son las materias optativas? Cada facultad presenta una serie de espacios curriculares y, por ejemplo, puede ser, bueno, paisajismo, espacios verdes, césped deportivos, cultivos intensivos como horticultura o alguna producción intensiva como porcinos, como avicultura. Bueno, esas materias optativas las elegís vos en función de lo que a vos te interesa y de lo que a vos ya vas pensando que te puede llegar a servir en tu futuro laboral, en tu futuro como profesional, ¿sí? A veces las haces porque son materias que te gustan, que te gustan o porque son materias que realmente pensás que son las que vos querés dedicarte laboralmente cuando ya tengas tu título. ¿Qué es una tesis? Bueno, una tesis es un trabajo final de investigación para graduarte. Y es un trabajo sumamente importante, muy interesante, y el que lo pueda hacer y que tenga la posibilidad, yo lo recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Son trabajos que eh, te permiten integrar casi toda la carrera. Son trabajos de investigación donde aplicás todos los pasos del método científico, tu toma de datos, tu generación de hipótesis, la investigación, tenés que consultar bibliografía, tenés que trabajar dentro de un proyecto de investigación, vas a obtener resultados y vas a tener que sacar una conclusión de eso. Y te permite realmente aplicar y en algunos casos, después si vas a trabajar a alguna institución que se dedique a realizar ensayos de investigación, te da ya una práctica muy importante para que vos sepas la metodología de los proyectos de investigación. Además, que una tesis, yo siempre recomiendo, si a ustedes les interesa algún tema específico, y más si está relacionado con cultivos, tenemos que pensar que los cultivos se desarrollan o sea, los sembramos, tienen su periodo de proceso durante un año y eso es un año de datos. Si nosotros necesitamos para obtener alguna conclusión 2 o 3 años de datos, entonces quiere decir que tu tesis, no, si vos la empezás el último año de cursada, vas a necesitar además 2 años más para seguir obteniendo datos y poder darle forma a tu tesis, poner tu conclusión y exponerla, ¿sí? Entonces, si ustedes van a hacer algún proyecto de investigación con cultivo, es importante que a partir ya de tu tercer, cuarto año ya empieces
a acercarte a las cátedras que están relacionadas con ese tema que vos te interesa y preguntarles si tienen algún proyecto de investigación en marcha, si hay algo que vos ya puedas empezar a trabajar y a tomar datos y empezar a trabajar tu tesis, ¿sí? Porque entonces vas aprobando tus materias, vas llegando a la cursada, finalizando, y a la par ya podés ir organizando tu tesis. Esta tesis necesita un director de tesis, entonces eso también, cuando vos te acerques a esa cátedra, vas a tener que buscar un director de tesis, que es el que te va a guiar, es ese profesional que te va a guiar cómo ir realizándola, el paso a paso, digamos, y los entretelones de una tesis, te va acompañando ese director de tesis, que después también va a ser el que te lo va a corregir, junto con el tribunal. Cuando vos tengas que exponer tu tesis, hay un tribunal donde, bueno, vos expones tu tesis y ahí te la aprueban, ¿sí? Entonces, es importante que sepas que por más que tengas las materias aprobadas, sin tu tesis no sos todavía un profesional recibido, ¿sí? Entonces, a no quedarse en el tiempo con empezar a trabajar si es que tu plan de estudio tiene tesis, para que cuando vos ya tengas todas tus materias aprobadas, lo único que te quede pendiente es presentar frente a ese tribunal que te va a evaluar y te va a aprobar la tesis y ahí sí ya vas a tener tu título en mano. Otras facultades ofrecen también un sistema de pasantías, determinadas cantidades de horas o determinadas pasantías que tenés que ir, cumplir en algún establecimiento agropecuario o en alguna empresa agropecuaria, elaborar también un informe y demás con muchos detalles, y eso te permite como tener créditos para, una vez aprobadas todas tus materias del plan de estudio, poder acceder a tu título. Entonces, cualquiera de estas opciones vas a necesitar en función del plan de estudio para poder ser lo que estabas buscando, que es ser ingeniera agrónoma o ingeniero agrónomo. No dudes en consultar, en escribirme abajo en los comentarios, suscríbete, compartí esta publicación con otros futuros estudiantes de agronomía, y cuando tengamos el otro video sobre qué vas a hacer cuando ya estés con ese título en mano, vamos a hablar sobre las posibilidades que te da ser un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma en un campo laboral muy, muy, muy amplio. Espero que te haya gustado y déjame cualquier cosa en los comentarios acá abajo.